Buenas tardes, pregunta médica. ¿Cómo están ustedes? Hoy, en un día presagiando lluvia y cayendo lluvia. Así estamos en Frecuencia Dominicana, canales 24 y 69. Este es el programa Pregunta Médica. Ratificamos, replicamos Pregunta Médica en YouTube y Facebook. Vamos en el día de hoy a olvidarnos un poquito de Abinader, hablar un poquito de medicina, porque hay muchos problemas médicos aquí en el país. Muchos problemas, los hospitales están llenos, no dan abasto, y entonces hay que tomar algunos temas. Por ejemplo, hoy yo quiero hablar de un tema que es muy frecuente. Nosotros levantamos las estadísticas a nivel de consultorio y resulta que entre un 10 y un 12% de estos pacientes se presentan en la consulta. Se llama vaginismo. Métanse ese término. Vaginismo, y cuando tú hablas de vaginismo, tú tienes que hacer el diagnóstico diferencial con dispareunia. Esos dos términos para que no se confundan. Primero, decirle que el vaginismo es una molestia que tiene el paciente de tipo psicológico. Oigan eso, de tipo psicológico. Ustedes saben que el cerebro es amplio. Entonces, si tú somatizas el umbral para el dolor, te presenta una sintomatología. ¿Por qué de tipo psicológico? Porque generalmente estos pacientes no tienen ningún tipo de razón para tener la sintomatología. Oye, qué cosa más difícil, ¿eh? Entonces, como hay que dividir siempre esto para que ustedes lo entiendan, en vaginismo primario, el vaginismo primario y el vaginismo secundario. Vaginismo primario es cuando usted no había tenido relaciones y cuando el hombre trata de hacer la penetración o tener relaciones, hay una resistencia o un disconfort o una molestia. Esa persona nunca había tenido relaciones, sin embargo hay un rechazo. Eso ha complicado incluso después de una boda que se presente esa situación. Se han mantenido después de la boda hasta mes y medio en lo que se resuelve el asunto, y a veces no lo controlamos los médicos, porque es aquella paciente en el vaginismo primario que nunca había tenido relaciones, se casa. Entonces, cuando viene el momento de la verdad, viene el momento de tener las relaciones, hay un rechazo, que el hombre le hace el cuento de Caperucita Roja, le hace el cuento de Chapulín Colorado, y nada. Entonces, el hombre tiene que tener mucha paciencia ahí, porque es una resistencia
Es un problema involuntario de la mujer que se presenta. Entonces, a veces no tienen capacidad resolutiva. Hay que buscar ayuda psicológica, ayuda hasta psiquiátrica, dar una terapia, porque esta mujer no tiene ningún tipo de proceso infeccioso, no tiene nada, y sin embargo no permite la penetración. Se arman unos líos ahí porque el hombre entiende como que vamos a lo que venimos. Entonces hay una resistencia para tener las relaciones. Entonces muchas veces viene una situación difícil porque 5, 10 días, 2 semanas y no han tenido relaciones. Que me la trajeron de Bávaro y no han tenido relaciones. Entonces el hombre tiene que tener cuidado porque es una solución del problema, que ahí entra Luis Rafael Serré. Rafael Serré tiene que entrar ahí. Muchacha, mira, porque los ginecólogos no podemos resolver eso. No podemos resolver eso. Yo recuerdo allá en Puerto Plata que se presentó eso y la gente comenzó, eso se regó. Allá en Puerto Plata se regó. Entonces comenzaron a decir, a inventar que era que tenía un hueso que no le permitía al hombre entrar. Eso es absurdo. Entonces, ahí depende de la terapia psicológica, psiquiátrica, esa parte, a ver si se resuelve, porque muchas veces eso termina en divorcio, porque un shock postraumático, una cosa increíble. Es el vaginismo primario. El vaginismo secundario es aquel que ya la mujer ha tenido relaciones normal, bien, normal, entonces es afectada por una enfermedad o algo le pasó, algo desde el punto de vista psiquiátrico también, una violación, tuvo un problema. Pero generalmente en mi consultorio son pacientes que vienen de un proceso infeccioso. Y uno de los problemas que más se presentan es el virus del papiloma humano. Ya con esta difusión del internet, de YouTube, las mujeres se ponen a buscar en las redes y determinan que el virus del papiloma humano es de transmisión sexual. Entonces, de ahí en adelante, primero tiene que tratarse con un médico. Porque, por ejemplo, el virus del papiloma humano es no tan solo el transmisor de enfermedades sexuales, sino que también es precursor del virus del cáncer cervical. Del cáncer cervical. Entonces, generalmente estos pacientes llegan con el antecedente que otro médico lo trató. Y vienen que una picazón, que el esposo,
Entonces, como nosotros nos basamos en informaciones científicas, nosotros mandamos a hacer la colposcopía en biopsia y hacemos también el base líquida para ver qué es lo que uno tiene ahí. Y cuando el virus del papiloma humano, tú encuentras atipia o displasia leve. En esa etapa primaria de encuentro, generalmente se sana el paciente. El virus del papiloma humano ya avanzado, que haya roto la membrana basal, produce cáncer, pero en un 80 o 90% las estadísticas en mi consultorio es que esa enfermedad, tomándola en esa fase inicial de metaplasia o atipia celular, son curables para el paciente. Hay un exceso de acidez en la vagina, entonces nosotros comenzamos a remover ese tejido y hacer que ese tejido se convierta en alcalino. Y en mujeres jóvenes, a los 3 meses usted hace eso, usted manda a hacer el estudio, porque esto tú tienes que tener estudio, tú lo tienes que tener en la mano, y sobre todo con citólogo, especialista, patólogo, que cada ginecólogo tiene uno de su confianza, mandarle a hacer ese estudio y tú le dices, tiene historia de tal enfermedad, para que el patólogo se emplee a fondo. Le dije hoy que voy a dejar Abinader, mal gobierno, lo voy a dejar hoy, porque quiero científicamente hablar hoy del vaginismo primario, secundario, y hablar de la dispareunia, como si estuviera en la universidad. Regreso en Pregunta Médica. Me dirán ustedes por qué estoy hablando del virus del papiloma humano si comencé con vaginismo. Ya dijimos que al inicio del programa que el vaginismo es un rechazo en las relaciones sexuales porque la usuaria, la mujer, dice que le arde algo en las relaciones sexuales. Entonces, generalmente cuando van donde el médico tiene que hacer todos sus estudios. Por eso yo creo en el médico, que la primera consulta es para el interrogatorio y los estudios. No que te descubran cosas después. Usted no puede asumir un tratamiento sin usted saber qué es lo que hace. Entonces, esa primera consulta con esa paciente viene con esa infección que supuestamente le molesta. Si le molesta, ¿verdad?, en las relaciones sexuales, el médico lo que piensa es que tiene una infección, pero nunca piensa que el virus del papiloma humano, hasta que el citólogo, el patólogo, le reporta virus del papiloma humano con atipia. Bueno, tú resuelve eso, tenemos un protocolo, 100% cura en 3 años, vete para tu casa, siguiendo el virus del papiloma humano, y luego los papá Nicolaos normales. ¿Qué pasa? Que estos pacientes a los 3 meses, el médico, después de haber detectado eso, le da su tratamiento, ve que la vagina está limpia, parece un agua de beber limpia. Entonces tú mandas a hacer nuevamente el base líquido,
del virus del papiloma humano. Sobre todo que le buscan los genes y esas cosas. Sin embargo, cuando se reciben los estudios dicen que está limpia por donde quiera, que no tiene nada. Bueno, tú le dices entonces, mira, pues candela entonces, echa para adelante. Sorpresa. El paciente dice, doctor, yo como que estoy bien, pero cuando tengo relaciones, me arde. Oye, el médico ya empieza a pensar en el vaginismo, porque le está dando los resultados. El patólogo, los patólogos aquí la mayoría hacen el reporte y ponen el número telefónico. O sea, ese, cualquier cosa que me pregunten a mí, no al doctor, porque el doctor lo que mandó a hacer el estudio. Cualquier cosa que, si tú ves los reportes del patólogo, el patólogo hace el reporte y pone su teléfono. Entonces, viene ese estudio limpiecita. Entonces, si tú no tienes vaginismo, ya introducimos a la pareja. Generalmente la pareja uno en 6 meses le da de alta, la mujer que es más difícil. Entonces, si ya están en tratamiento, tú dices, bueno, pues candela, fuego a la lata. Entonces se encuentra eso que le arde y que es un dolor de cabeza para el ginecólogo, porque ya está pensando en el vaginismo. ¿Qué está pensando esta mujer? ¿Por qué está rechazando las relaciones sexuales? ¿Y usted sabe por qué yo digo rechazando las relaciones sexuales? Porque el dolor, y ahí hablo de la dispareunia, es el dolor porque los tejidos están inflamados. Esa es la dispareunia. En el vaginismo, después de tú haber combatido el virus del papiloma humano, el vaginismo, tú no tienes nada, limpio. Incluso, ven por aquí, a veces uno hace un examen y uno mueve así, dígame. Dice, no, doctor, pero eso es como si tuviera una relación sexual. ¿Y por qué no te duele? No me duele. Entonces, eso reafirma el diagnóstico de que hay un rechazo. No sé qué se te metió en la cabeza, que si este fue el que me transmitió la enfermedad. La cabeza es profunda, Este fue el que me transmitió la enfermedad y hay un rechazo. Entonces, cuando es así, tanto el médico como el paciente tienen que tener mucha paciencia, porque el médico ya hizo su trabajo y el médico lo hizo mandando a hacer los estudios del lugar. No hay inflamación, no hay nada, el cultivo no te sale nada. Se puede tomar un morir soñando ahí uno, de lo bien que está eso. Sin embargo, a veces uno encuentra incomprensiones del paciente, dice, como que el tratamiento no me ha aprobado. Y ahí uno tiene que tener paciencia, porque nosotros sabemos que estamos frente a un vaginismo, un rechazo en las relaciones sexuales. Ya se lo dije, me puse un guante y le hice así, una batida hice en la vagina, nada, simulando una relación sexual, nada. Y una de las características que nosotros decimos al paciente,
como una estrategia para saber el diagnóstico, es que ella misma haga juegos sexuales de autosatisfacción, ella misma. ¿Cómo te fue? No, dolor, no, doctor, yo me pasé y todo, y hasta tuve orgasmo y no me dolió. Vaginismo. Entonces, tanto el médico como el paciente deben tener mucha paciencia, porque ahí está el médico que hizo su trabajo y ahí puede estar un paciente que inconscientemente esté negando el vaginismo, lo está negando. Aunque todas las evidencias conllevan que no tiene infección. ¿Qué situación más difícil? Se la quiere atribuir al médico, pero el médico le manda a hacer todos los estudios, bien. Pero ya el médico tiene el antecedente de que encontró atipia celular y que ya el próximo Papa Nicolau de base líquida, colposcópico, no tiene nada. Sin embargo, tú te encuentras a veces con la incomprensión del paciente de que usted no me ha probado. Entonces, es un poco difícil el vaginismo. Es un poco. Si uno no encuentra, una afección de transmisión sexual, el vaginismo se da en otro contexto también. Una relación sexual involuntaria, traumática, una violación. Esa es otra causa del vaginismo. Pero el vaginismo después de una relación sexual, la que yo más he encontrado, es el virus del papiloma humano, que se le mete eso en la cabeza, de que todavía ya tiene eso y que el autor de eso se lo va a transmitir. Tremendo problema. Y eso termina, aunque el médico no lo quiera, termina casi en una ruptura entre el médico y el paciente. Cuánta injusticia, ¿eh? ¿Por qué te estoy ayudando? Cuánta injusticia tenemos nosotros que pasar por los médicos. Porque aquí es muy dado que tú lo mandes al psicólogo y entonces el psicólogo dice que no sabe de ginecología. Pero si en lugares donde está el psicoanálisis, entre un equipo, tratan a ese paciente. Tratan a ese paciente porque entonces ahí viene el psicoanalista, ya primero hace una entrevista con el ginecólogo. ¿Qué usted ha hecho? Dígame, mira los estudios limpiecito, esto está limpio. ¿Y qué más usted ha hecho? Bueno, yo he hecho una prueba que se llama rebortillo sexual tipo simulacro. ¿Y qué es eso, doctor? Uno introduce el dedo y le dice con el permiso del paciente, tú le haces así y le hace así en el abdomen, fuerte. Dime si te dolió. No, doctor, no me duele. Entonces, nadie que tenga un dolor aguanta eso. Aguanta eso. Y además, usamos también unos espéculos que son, generalmente yo uso unos espéculos pequeños y tengo un espéculo grande. Hago así, uso ese espéculo grande. ¿Qué pasó? No, doctor, bien. La vagina ancha, la vagina cede, con un espéculo grande. Y culmina este ensayo
para hacer el diagnóstico culmina con ese juego de autosatisfacción que tú le dices que haga el paciente. A ver si le duele. No, doctor, no me dolió para nada. Pero todo bien. No, sí, doctor, pero no me dolió nada. Entonces no es posible de que el hombre te ponga la mano, te dé eso. Eso es vaginismo. Vamos a continuar con este tema, porque este tema es muy frecuente y que lo he tenido en mis pacientes y produce disgusto en ambos. Ambos no se comprenden. Regreso aquí en Pregunta Médica. Aquí es todo nuevo. A mi consultorio están llamando al 809-537-3097 en la mañana. Pero en la mañana yo solamente voy si tengo paciente. Esa tanda yo la abrí en el comienzo de la pandemia de COVID. Nosotros tratamos 89 pacientes de COVID. Y lo tratamos sin pagar mucho dinero. Todos nuevecitos andan por ahí. Entonces tuve que abrir esa consulta por la mañana. Pero ahí yo no tengo personal. Tengo personal. Incluso yo le digo a mi paciente, no se aprovechen de mí porque aquí no hay secretaria. Es decir, que si me quedan debiendo $1.50, recuérdenme lo que porque la asistente de tal día anota todo. Pero por la mañana soy yo solo. Escribí todo y eso porque como están las situaciones yo no puedo poner una en la tarde y una en la mañana. Entonces solamente estoy asistiendo a la consulta por la mañana si tengo paciente. Un paciente de carrera de yegua que salió a las 4 de la mañana, pues ya a las 9:30 estaba yo en el consultorio. Porque carrera de yegua, eso es en la mata de Farfán, por allá. Entonces, para facilitarle que el paciente esté de regreso a las 11:30 para allá. Que no podrían, gente que no tiene familia aquí en la capital, esperar que yo termine pregunta médica, que yo llego a las 4:30, para entonces coger para carrera de yegua. Entonces ese tipo de pacientes yo lo pongo por la mañana. O pacientes que tienen problemas con permiso en el trabajo. Entonces es uno de los diagnósticos más difíciles. Porque incluso el vaginismo puede deberse y derivarse de una violación. Entonces, en ese contexto, nosotros los médicos que hacemos es mandarle a hacer todos sus estudios, base líquida al principio, que es profundo, y determinar qué es lo que pasa. Cuando a uno le reporta el patólogo que no hay infección, pues entonces uno dice, ven acá, hay que pensar en vaginismo, porque este ardor que dice el paciente, me digo, examen de orina, este ardor y esta cosa, el examen de orina normal, base líquida normal. Entonces yo digo vaginismo, entonces cualquiera no lo enfrenta, porque cuando hay displasia por virus del papiloma humano, por virus del papiloma humano, es de uno ese problema del ginecólogo. Pero ahí cuando es un vaginismo, es un vaginismo es un vaginismo postraumático. Ya el ginecólogo determinó que a nivel de los genitales de la mujer no hay un proceso infeccioso. Uno dice, digo yo, bueno, vamos a ver si
va donde Serré, el psiquiatra, donde Rafael Serré. Entonces el paciente no le crea a uno, oye, te estoy diciendo que el vaginismo es uno de los más difíciles. No lo crea uno porque, ¿y por qué me va a mandar donde Serré? Yo te mando donde Serré porque resulta y viene a ser que yo no encontré nada. ¿Eh? Yo no encontré nada. Entonces tú dices que tiene dificultades en las relaciones sexuales. Entonces el paciente no me hace caso. Entonces se va donde otro ginecólogo. Y así entre ginecólogo y otro ginecólogo pasa 5, 4 y probablemente haya calumnia con el ginecólogo porque ese no resolvió. No, sean consideradas cuando hay vaginismo. En el sentido de que si es un vaginismo postraumático y el médico determinó que no hay ningún proceso infeccioso, no es que el médico no sabe, es que mandó a hacer todo, el examen de orina, y tú estás bien, tú estás bien. Entonces, no lo calumnien, por favor. No le digan de que, no, ese no sabe mucho. Mire, ese no sabe mucho, como una que me dijo a mí, yo voy a ver si es verdad que sabe. Digo, mira, yo sé, yo he sido gerente de ginecología y obstetricia en el país en dos instituciones materno-infantil, que es el cargo jerárquico más alto en el área de ginecología y obstetricia de la especialidad. Así que sé de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? No se pongan incomprensivos y sobre todo a mí me ofende eso. Que no, doctor, que es que usted no sabe. Usted no me ha buscado por donde que el coco se le eche el agua. Oye, es duro. Porque hablar mentira en un consultorio es difícil. No, vamos a hacerte... Cuando sabes tú que la sonografía te está dando normal, cuando tú sabes que los estudios citológicos, colposcópicos te han dado normal, no hay la leucorrea, que es el signo más frecuente de las infecciones ginecológicas, solamente te da el síntoma. El síntoma es una expresión que solamente el paciente que te puede decir. Entonces, ahí está la definición de signos y síntomas que nos enseñaron en la UAS y que es una diferencia muy importante para que el médico pueda hacer un diagnóstico. El signo es lo que ve el paciente, lo que ve el médico y lo que ve el paciente. Usted está sangrando, usted ve la sangre. Pero el signo, el síntoma, solamente el paciente es que lo sabe. Me duele aquí, solamente el médico, si no hace el estudio del lugar, no puede determinar que ese síntoma pudiera ser una colecititis, una apendicitis. Pero el paciente dice como síntoma que le duele ahí. Me duele la cabeza. Eso además lo sabe el paciente, pero el médico puede investigar y determinar a qué se debe. Y hacer un síntoma, de un síntoma hacer un signo. Un paciente que le duele la cabeza, una de las complicaciones de la presión alta es dolor de cabeza. Entonces usted encuentra
la presión alta, oh, pero mira, por eso es que dice que le duele la cabeza. Pero en esta parte vaginal es difícil. Pues entonces tú lo mandas donde se re. Un saludo al viejito, donde quiera que se encuentre, a la doña que me lo cuide, a Rafael Serré. Dios mío, nunca creía que uno iba a pasar por esto, una pandemia, Luis Abinader dando Picasso. Mira, yo nunca creía que uno iba a pasar por eso. Hasta el viejito se ha escondido. Entonces, es un poco difícil, porque Serré sí entiende lo que yo estoy diciendo. Pues Serré me llama, mira, Serré me llama y me dice, mándame todos los estudios por correo electrónico, se lo mando. Dice, pero todo esto está limpio, todo esto está bonito. Entonces Serré sí entiende que es un shock postraumático de una enfermedad de transmisión sexual o una violación o algo que ha pasado en esa mujer. Entonces comienza a darle la terapia. Pero si no es Serré, que es un verdugo en la psiquiatría aquí, si no es Serré, ese psiquiatra, experto de la conducta humana, de los trastornos de la conducta, se la manda a otro ginecólogo. Pero si es una infección, pues son brutos. Si es una infección, no, vete a un ginecólogo. Entonces el paciente está de mano en mano, de mano en mano. Yo le aconsejo que cuando es el virus del papiloma humano, traten de comprender al médico. Porque el virus del papiloma humano, según el esquema de protocolo, tú le tienes que dar un protocolo de no menos de 3 años para hacer un levantamiento de que ese paciente no tiene el virus del papiloma humano. Porque muchas veces tú le mandas el estudio, le haces la limpieza, no, te sanaste, vete por ahí. Y a los 3 meses el paciente se hace eso y le sale. Entonces, la única forma que tiene el médico de determinar de que esa enfermedad no está ahí es mes tras mes. Y cada 3 meses su papá Nicolau. Y guárdemelo ahí. Cuando tú le dices a los 3 años, usted no tiene nada, entonces te va a ir cada 6 meses. Estamos hablando de que el esposo fue al consultorio. Porque si el esposo no va al consultorio, es uno limpiando para que el otro ensucie. Para que el otro ensucie. Así no. Es dándole tratamiento a los dos. Entonces, muchas veces el médico tiene esas incomprensiones. Eso es de las incomprensiones que hay diagnóstica en estos pacientes con vaginismo. Donde el paciente te dice, usted no me ha aprobado y usted haciendo todo su trabajo, limpiecito todo, te hice la prueba de la carretilla que se metió, de la guaguita anunciadora que se metió, de la licuadora, y tú no tienes dolor. Busqué un guante y te dice así, y te apreté y nada, bien doctor. Pues simulando una relación sexual, esa es la relación sexual. Pero también busqué el mecanismo que sea tú misma, que busque tu satisfacción personal, que aumente la velocidad tú misma.
¿Y qué pasó? No, doctor, yo vi a Dios comiendo arroz y todo bien. Ah, bueno. Entonces, por favor, los médicos son muy incomprendidos. Con Cerré yo no he tenido problemas, porque Cerré me llama. Vamos a ver cómo yo le saco esto de la cabeza. Vamos a ver cómo yo le saco esto de la cabeza. Porque Cerré me dice, ya todo está bien, mándamelo. Nosotros tuvimos en el 2013, tuvimos ese caso, un caso. Ya todo está bien. Y esa señora del 2013 que tuvimos con Cerré, un saludo para doña Altagracia, que siempre ve el programa, esposa de esa muchacha, no pudo vencer ese problema, porque le jugó a la escondida y ella misma hizo su diagnóstico. Con otro no le dolía. Y terminó entonces siéndole infiel a esa persona. Entonces se terminaron las relaciones y se terminó entonces el vaginismo con ella. Pero oiga, ¿a qué precio? Tuvo que dejar cosas porque se le metió en la cabeza que él estaba transmitiendo la enfermedad. Entonces uno de los mecanismos de defensa es el rechazo. Rechazo. A mí me van a poner una inyección y yo digo que no, hay que amarrarme. Entonces con el rechazo nadie puede. O dormirme, si yo digo, no me la pone nadie. Regreso aquí en Preguntas Médicas. Bonito programa esta tarde, Quiten los niños boca abierta de por ahí oyendo mucho, Regreso. Cuando esto sucede, el vaginismo, si no hay esa comprensión entre el médico y el paciente, si no hay esa comprensión entre el médico y el paciente pierde mucho, porque el tratamiento queda inconcluso y pierde ella. ¿Usted sabe por qué pierde? Porque al principio, cuando se va a iniciar un tratamiento, el dinero que usted gasta es mayor que el mantenimiento. Con el mantenimiento es mensual, que luego al año tú vas un mes, no, luego cada 6 meses, ya usted va en coche. Pero cuando usted termina un tratamiento sin usted haberlo terminado, entonces el médico no tiene convicciones, no tiene ninguna certeza de que ya usted no tiene eso. Es cuando el médico cumple con el protocolo, cumple con el protocolo, como cuando usted se monta en avión, así todo el mundo tiene el cinturón, arranco, dice el piloto. Entonces, si usted termina el tratamiento sin haberlo terminado, es muy probable, es como la quimioterapia de un cáncer. La quimioterapia va dirigida a erradicar cualquier célula cancerosa que haya. Entonces, después que usted establece 15, 20, 30 quimioterapias, entonces usted hace los estudios para ver si ya ese cuerpo está limpio. Si ese cuerpo está limpio. Pero como el cuerpo humano es tan difícil, miren el caso de Olivia Newton-John, la de Saturday Night Fever. Ella tuvo un cáncer mamario y era una de las sobrevivientes del cáncer mamario. Ya tenía 20 años que le había pasado la enfermedad.
y de pronto apareció la enfermedad. Oigan eso. O sea que uno no, aún haciéndolo todo bien, uno no sabe los brincos que da la vida. Entonces encontraron metástasis en ovario de cáncer mamario. Oye, después de ella estar en el país más científico y donde la medicina se facilita más que en Estados Unidos. Ahí saben dónde que el coco se le echa el agua, en Estados Unidos. Ahí no hay que inventar ni nada de eso. Entonces ahí le habían dado de alta a ella con todo limpio. Y 20 años después apareció una célula que estaba escondida. Por eso es el seguimiento, por eso que usted, atipia del HPV, usted tiene que hacerse amigo del médico. Amigo del médico. Y el médico va aflojando, va aflojando, va aflojando. Como cuando yo volaba a Chichigua, allá en el malecón, que yo le soltaba allá. O sea, Chichigua se ponía en el cielo allá, soltaba toda la gangorra. Entonces uno va aflojando en función del paciente y eso es lo que se llama el médico familiar. Poner un huevo allí, otro huevo allí, no es bueno. Siempre tenga su médico. No es bueno. Y sobre todo si a usted le ha ido bien. Ahora, si a usted no le ha ido bien, póngale un se vende. Pero no sea injusta. No sea injusta. Si es vaginismo, debido a ese problema y tanto los estudios, no le diga al médico, que usted no lo ha probado, porque usted lo está ofendiendo. Usted lo está ofendiendo, dice que no me ha probado. No, siéntense a hablar, mira qué es lo que está pasando con eso. Y muchas veces, no es para que usted lo suelte. Muchas veces terminan las relaciones de pareja, y hasta terminan las relaciones médico-paciente. Médico-paciente, porque se encuentra una comadre por ahí y la comadre dice, no, dale banda de camión al doctor Reynoso. ¿Cómo así? No, porque figúrate, tú si eres con el ardor, dale banda de camión y ahí es injusto. Ay, Dios te perdone si me da banda de camión. Pues yo te estoy enseñando todo. Porque no es lo mismo con la dispareunia. La dispareunia la da la inflamación pélvica. Usted tiene dolor porque está inflamado todos los órganos. Tiene inflamación en los genitales. Oye, una leucorrea, maloliente. Tiene dolor cuando hago la carretilla. Hoy brinca como un chivo. Eso no, eso usted está así porque tiene una inflamación. Eso es diferente. Por eso dije que en el vaginismo, que lo he visto, me mandaron a buscar a mí a Bávaro la semana, y dije, pero no, ya eso de Rafael Serré. La mujer, mira, cabe que el hombre. Ese vaginismo primario ya no había tenido relación. ¿Qué es lo que le pasa? Porque hay hombres que de una vez creen que vámonos con Dios de una vez. Y esa muchacha hasta salió huyendo desnuda. Donde yo estaba allá en Bávaro. Y me dijeron, me llamé, dije, no, amigo, no se puede. Así que luna de miel frustrada, no se puede. No, pero quizás mañana en la mañana. No, es que eso tiene que ser con Rafael Serré ahí. ¿Qué fue lo que le pasó a ella antes de casarse? Que lo descubrió ahí. Porque incluso
Cuando me llamaron a mí era de una segunda planta, de una tercera planta, se iba a tirar. Porque el hombre no entiende eso. El hombre cree que vámonos con Dios. Vámonos con Dios, como decían en Puerto Plata, y el peso de la cama. No, no es así. Usted tiene que ver qué le pasó a ese ser, pues un ser humano. Eso no es de que nada de esas cosas. Entonces, el hombre no entendía eso. Sobre todo que hay hombres brutos, no entienden eso. Él creía que iba a comer pollo asado ese día. Y le pasó con vaginismo primario. O sea, definí como si tuvieran un IBE. Vaginismo primario, vaginismo secundario y dispareunia. En esta histórica conferencia, olvidándome de Abinader y todos los desaciertos de una inflación inaguantable que hay en el país. Un saludo para Armando Brizo, corresponsal de Pregunta Médica aquí en Santo Domingo. Así que mañana le prometo seguir con la diversidad que caracteriza Pregunta Médica a través de los canales High Definition de Frecuencias Dominicanas, que de seguro en el rating de los mejores canales de televisión va a aparecer, como todos los años, Frecuencias Dominicanas. El doctor Andrés Reynoso Jiménez estuvo con todos ustedes.